Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Alfredo Liguera y el día de hoy hablaré sobre la defraudación fiscal. Es un delito que afecta gravemente la economía del país y el funcionamiento de los servicios públicos. Explicaremos qué es, cómo se comete, cuáles son sus características, las consecuencias legales y algunos ejemplos reales y la importancia de combatir este problema en México. Además, mencionando que no es un delito que afecta directamente al Estado, sino que es un delito que nos afecta a nosotros como sociedad. Pues para comenzar con el desarrollo de este video, les mostraré la tabla de contenido. Estaremos explicando un breve contexto histórico, que es su fundamento legal, cómo se comete, sujetos que lo cometen, las formas de defraudación fiscal, los elementos del delito, las consecuencias legales, el impacto social y económico, una pequeña conclusión y un ejemplo práctico. Pues para empezar, ¿qué es? La defraudación fiscal es uno de los delitos más importantes en México dentro del derecho fiscal, debido a que afecta directamente la recaudación tributaria del Estado y pone en riesgo la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos esenciales. La defraudación fiscal es un delito que consiste en engañar a la autoridad tributaria para evitar el pago total o parcial de impuestos. Este delito se encuentra sancionado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y consiste en utilizar engaños o aprovechar errores para omitir parcial o totalmente el pago de impuestos o para obtener un beneficio indebido en perjuicio del juicio federal. Desde una perspectiva jurídica, la defraudación fiscal implica la existencia de dolo, es decir, la intención consciente de engañar a la autoridad tributaria. No se trata únicamente de errores administrativos o equivocaciones contables, sino de conductas deliberadas que buscan generar un beneficio económico indebido mediante la evasión de impuestos o simulación de operaciones. El bien jurídico protegido en este delito es el patrimonio del Estado, ya que los impuestos representan una fuente fundamental de ingresos públicos. Cuando una persona evade impuestos, el gobierno deja de recibir recursos necesarios para financiar actividades relacionadas con educación, salud, seguridad pública, infraestructura y programas sociales. La importancia de este delito ha aumentado considerablemente en México debido al crecimiento de esquemas sofisticados de evasión fiscal, especialmente aquellos relacionados con empresas fantasmas, facturación falsas y simulación de operaciones inexistentes. Como consecuencia, las autoridades fiscales han fortalecido mecanismos de fiscalización electrónica y control financiero. La defraudación fiscal también afecta a la equidad tributaria, ya que mientras algunos contribuyentes cumplen correctamente con sus obligaciones, otros buscan ventajas ilegales mediante engaños y simulaciones. Esto genera competencia desleal y disminuye la confianza ciudadana en las instituciones públicas. De acuerdo con diversos autores especializados en derecho fiscal, la defraudación fiscal representa una conducta antisocial que perjudica tanto al Estado como a la colectividad, debido a que disminuyen los recursos disponibles para atender necesidades públicas. Por ello, el legislador mexicano ha establecido sanciones severas para quienes incurren en este delito. La defraudación fiscal está prevista principalmente en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo establece que comete defraudación fiscal quien mediante engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de contribuciones, obtenga un beneficio indebido o cause perjuicio al fisco federal. También existen otras disposiciones relacionadas dentro del mismo Código Fiscal y en leyes penales complementarias. Las autoridades encargadas de investigar este delito son el Servicio de Administración Tributaria, conocido como el SAT, la Fiscalía General de la República y las autoridades hacendarias. En años recientes, el gobierno ha fortalecido las medidas contra la evasión fiscal debido al incremento de empresas fantasmas y operaciones simuladas.
¿Cómo se comete? En México existen múltiples formas mediante las cuales se puede cometer este delito. Algunas de las más frecuentes en México son las siguientes. Ocultamiento de ingresos. Consiste en no declarar la totalidad de los ingresos obtenidos durante un periodo fiscal. Muchas empresas manejan doble contabilidad para reportar cantidades menores al SAT. Simulación de operaciones. Ocurre cuando se aparentan actos comerciales inexistentes para justificar deducciones o disminuir utilidades gravables. Uso de facturas falsas. Muchas organizaciones adquieren el CFDI emitidos por empresas fantasmas para incrementar artificialmente gastos deducibles y reducir impuestos. Declaración de pérdidas inexistentes. Algunas empresas reportan pérdidas financieras falsas para disminuir el monto del ISR a pagar. Creación de empresas fantasmas. Se constituyen sociedades sin actividad económica real, cuya finalidad es emitir comprobantes fiscales apócrifos. Manipulación contable. Implica alterar registros financieros y documentación contable para aparentar situaciones económicas distintas a la realidad. Transferencia de recursos al extranjero. En ocasiones se utilizan paraísos fiscales y cuentas internacionales para ocultar ingresos y evitar fiscalización. Estas prácticas afectan gravemente la economía nacional y representan pérdidas millonarias para el Estado mexicano. Los sujetos que lo cometen. La defraudación fiscal puede ser cometida tanto por personas físicas como personas morales. Cualquier contribuyente que tenga obligaciones tributarias puede convertirse en sujeto activo del delito cuando incurre en conductas fraudulentas. En el caso de personas físicas pueden ser responsables comerciantes, profesionistas, empresarios o cualquier individuo obligado al pago de contribuciones. Por ejemplo, un profesionista independiente que omita declarar ingresos reales obtenidos durante el ejercicio fiscal. Respecto de las personas morales, las empresas frecuentemente son investigadas por esquemas de evasión fiscal relacionados con simulación de operaciones o uso de facturación falsa. Sin embargo, las personas morales actúan a través de individuos, por lo que la responsabilidad penal puede recaer en administradores, representantes legales, socios, contadores, directores financieros. También pueden ser responsables terceros que colaboran activamente en la comisión del delito, como despachos contables o asesores fiscales que diseñen estrategias ilícitas para evadir impuestos. En algunos casos, incluso servidores públicos pueden participar facilitando actos de corrupción relacionados con devoluciones indebidas o encubrimiento de operaciones irregulares. Las consecuencias jurídicas. Las sanciones son defraudación fiscal dependen del monto defraudado. Entre las principales consecuencias se encuentran prisión, multas económicas, embargo de bienes, cancelación de certificados digitales, responsabilidad penal. Y en casos graves, la conducta puede relacionarse con la delincuencia organizada. Formas de defraudación fiscal. Existen maneras en las que se puede cometer este delito. Ocultamiento de ingresos. Sucede cuando una persona o empresa no reporta todas las ganancias obtenidas. Por ejemplo, un negocio recibe pagos en efectivo y no los registra ante el SAT. Facturación falsa. Es una de las prácticas más comunes. Consiste en emitir o utilizar comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. Estas facturas falsas sirven para simular gastos, reducir impuestos u obtener devoluciones indebidas. Empresas fantasmas. Son empresas creadas únicamente para aparentar operaciones comerciantes que realmente nunca existieron. Muchas veces no tienen empleados, no cuentan con oficios reales, no realizan actividades económicas auténticas. Doble contabilidad. Algunas empresas llevan dos registros, uno real y otro falso, para mostrarlo a las autoridades. Con esto intentan ocultar ganancias verdaderas. Contrabando. El ingreso ilegal de mercancías sin pagar impuestos también puede relacionarse con delitos fiscales. Esto
perjudica gravemente la economía nacional. Para que un delito pueda considerarse delito, necesitamos tener una conducta que pueda tipificarse al tipo penal. Es por ello que se realizan y se debe de analizar muy puntualmente los elementos que conlleva la conducta. A estos les conocemos como elementos del delito. Es decir, sin uno de estos no puede tipificarse como defraudación fiscal y se tendría que buscar a qué tipo corresponde. Elementos del delito. Para que exista la defraudación fiscal deben presentarse ciertos elementos. Primero tenemos el engaño o la simulación. Debe de existir intención de ocultar información o engañar a la autoridad. Es decir, si no existe la intención, pues puede considerarse un error. ¿Dónde está el problema? Si tú detectaste el error y no diste aviso a la autoridad fiscal, pues ahí estás incurriendo en un delito. Beneficio indebido. La persona obtiene una ventaja económica ilegal. Perjuicio al fisco. El Estado deja de recibir contribuciones que legalmente correspondían. Intención. Debe demostrarse que existió la voluntad de cometer el acto. No siempre un error contable significa defraudación fiscal. Es lo que les comentaba hace un momento. No solo porque sea un error significa que es fraude fiscal. Sin embargo, si tú detectaste el error y no diste aviso a la autoridad fiscal, sí estás incurriendo en un delito fiscal. Consecuencias legales. Las sanciones pueden ser muy severas, multas económicas. Las autoridades pueden imponer cantidades elevadas dependiendo del daño ocasionado. El tipo de la multa económica viene tipificado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Ahí viene el monto y lo que corresponde a la menta agravada. Prisión. En ciertos casos la defraudación fiscal puede castigarse con penas de cárcel. La duración depende del monto defraudado. Embargos. La autoridad puede asegurar bienes o cuentas bancarias. Auditorías fiscales. El SAT puede revisar declaraciones, facturas, estados financieros y movimientos bancarios. La cancelación de sellos digitales. Las empresas pueden perder la capacidad de emitir facturas electrónicas. Impacto social y económico. La defraudación fiscal no solo perjudica al gobierno, también afecta directamente a la sociedad. Cuando disminuye la recaudación, hay menos recursos para hospitales, se afecta la educación pública, disminuyen programas sociales y se retrasan obras públicas. Además, genera competencia desleal, aumenta la corrupción y debilita la confianza en las instituciones. Las empresas que sí cumplen con la ley terminan en desventaja frente a quienes evaden impuestos. Por ejemplo, supongamos que una empresa gana 2 millones de pesos al año, sin embargo, reporta únicamente 1 millón y utiliza facturas falsas para justificar gastos inexistentes. Con esto se reduce ilegalmente el pago de impuestos. Si la autoridad detecta el engaño, puede imponer multas, auditorías e incluso prisión para los responsables. Ahora les proporcionaré mi breve conclusión. Después de analizar el delito de defraudación fiscal, considero que se trata de una de las conductas más graves dentro del derecho fiscal y financiero, ya que afecta directamente la economía del Estado y, en consecuencia, el bienestar de toda la sociedad. La defraudación fiscal no solamente implica el incumplimiento de una obligación tributaria, sino que representa un acto de deshonestidad, mediante el cual una persona o empresa busca evitar el pago correcto de impuestos a través de engaños, simulaciones, ocultamiento de información o cualquier otro medio ilícito. Desde mi punto de vista, este delito tiene un impacto mucho más profundo de lo que muchas personas imaginan.
porque los impuestos constituyen una de las principales fuentes de ingresos del gobierno para poder brindar servicios públicos como salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales. En muchas ocasiones, algunas personas consideran que evadir impuestos no perjudica a nadie o que es una forma de ahorrar dinero, pero la realidad es completamente distinta. Cuando alguien comete defraudación fiscal, el engaño no solamente recae en el gobierno, sino también en toda la población, ya que se disminuyen los recursos destinados al desarrollo del país. Esto provoca que existan menos oportunidades de crecimiento económico, menor inversión pública y una afectación directa a la calidad de vida de millones de personas. Por ello considero que este delito debe analizarse no solo desde el aspecto jurídico, sino también desde una perspectiva ética y social. Otro aspecto que me parece muy importante destacar es que la defraudación fiscal genera desigualdad entre los contribuyentes. Mientras algunas personas cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias y realizan el pago correspondiente de impuestos, otras buscan beneficiarse ilegalmente evitando esas responsabilidades. Esto provoca una competencia desleal y una sensación de injusticia dentro de la sociedad. En mi opinión, el cumplimiento de las obligaciones fiscales debería entenderse como un deber ciudadano y una forma de contribuir al funcionamiento adecuado del país. Si todos pagaran los impuestos que les corresponden, existirían mayores posibilidades de mejorar los servicios públicos y fortalecer la economía nacional. Asimismo, considero que el aumento de este tipo de delitos ha llevado a las autoridades a implementar mecanismos de control cada vez más estrictos. Actualmente, las instituciones fiscales cuentan con herramientas tecnológicas avanzadas para detectar irregularidades, operaciones simuladas y de uso de facturas falsas. Esto demuestra que el combate a la defraudación fiscal se ha convertido en una prioridad para el Estado mexicano. Sin embargo, también pienso que no basta únicamente con endurecer las sanciones o aumentar la vigilancia. Es necesario fomentar una verdadera cultura de responsabilidad fiscal desde la educación básica y promover valores como honestidad, la legalidad y la transparencia. Desde mi perspectiva, muchas veces la defraudación fiscal surge por la idea equivocada de obtener ganancias rápidas o evitar pérdidas económicas. Algunas empresas o contribuyentes creen que ocultar ingresos, alterar declaraciones o utilizar mecanismos ilegales les permitirá obtener mayores beneficios. No obstante, las consecuencias legales pueden ser extremadamente graves, ya que este delito puede implicar multas elevadas, recargos, auditorías e incluso penas de prisión. Además del daño económico, la persona involucrada puede perder credibilidad, reputación y oportunidades futuras. Por ello pienso que ningún beneficio momentáneo justifica las consecuencias jurídicas y morales que provoca este tipo de conductas. Por otra parte, durante el estudio de este tema pude comprender que la defraudación fiscal no siempre se presenta de manera evidente. Existen múltiples formas en las que puede cometerse, como el uso de facturas falsas, la omisión de ingresos, la simulación de operaciones, la alteración de información contable o la creación de empresas fantasmas. Todas estas prácticas tienen en común la intención de engañar a la autoridad fiscal para obtener un beneficio indebido. Esto demuestra que se trata de un delito complejo que requiere investigaciones especializadas y una correcta aplicación de la ley para poder ser detectado y sancionado. De igual forma, pienso que la educación juega un papel fundamental en la prevención de este delito. Si desde temprana edad las personas comprendían la importancia de los impuestos y el impacto positivo que tienen en la sociedad, probablemente existiría una mayor conciencia fiscal. Muchas veces el desconocimiento provoca errores o malas decisiones que pueden derivar en problemas legales. Por ello considero que las autoridades educativas y fiscales deberían trabajar conjuntamente para fomentar una cultura tributaria basada en la legalidad y la responsabilidad social.
Finalmente, puedo concluir en que la defraudación fiscal es un delito que perjudica gravemente tanto al Estado como a la sociedad en general, ya que limita el desarrollo económico, afecta la distribución de recursos públicos y genera la desigualdad entre los contribuyentes. Más allá de las consecuencias legales, este delito representa una falta de ética y compromiso social, porque implica obtener beneficios personales a costa del bienestar colectivo. Desde mi punto de vista, combatir la frustración fiscal requiere no solo leyes más estrictas y mejores mecanismos de supervisión, sino también una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales. Como reflexión final, considero que construir una sociedad más justa y desarrollada depende en gran medida de la responsabilidad de cada ciudadano. El pago de impuestos depende en gran medida de cada uno. El pago de impuestos no debería verse únicamente como una obligación impuesta por la ley, sino como una contribución necesaria para el progreso del país. Por ello, actuar con honestidad y transparencia en materia fiscal no solo evita problemas legales, sino que también fortalece la confianza social, promueve la equidad y contribuye al bienestar en común. Pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video.